tardes a todas, a todos los que estamos acá presentes. Estimadísima secretaria, cuenta si lo hubiere. Sí, respecto a los reemplazos, presidente, el diputado don Jaime Sáez, por la diputada señora Consuelo Veloso, el diputado don Boris Barrera, por la diputada señora Ana María Camurí, acaba presente en la sesión, y también excusa del ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Jaime Gajardo, por tener tope de agenda. Confirma la asistencia del señor subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz, acompañado del jefe de gabinete, don Francisco Muñoz, y por la abogada de la misma división, señora Paula Recabarren. Y las asociaciones que han sido invitadas, presidente, todas han confirmado, mandado su representación, salvo ANFUP, que no contestó. Esto es la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP. No por ahora, presidente, esto es... Mire, llegando a Anfu, ya. ¿Cómo está, director? ¿Qué tal? Adelante, buenas tardes. Bienvenido. Siéntese por ahí, director, no hay problema. Al lado, si gusta, del subsecretario. Bien. No habiendo sobre la cuenta en puntos varios, colegas, no hay palabra solicitada. Bueno, buenas tardes una vez más a todas, a todos. Tal como hace un rato atrás les dije, estamos en paralelo con la mixta de presupuesto, así es que los demás componentes de esta comisión están en aquella función. Y no quisimos desaprovechar la oportunidad de contar con ustedes hoy día, dado el debate de la semana pasada, donde se entendió la exposición del subsecretario de Justicia, a quien también le damos nuevamente la bienvenida. Y los colegas pidieron que en este debate estuvieran las asociaciones, que hoy día están presentes, y estuviera el director, que también está hoy día presente. La verdad es que Hacienda no quiso sancionar el proyecto sin poder contar con la opinión de ustedes, ¿no? Así que se les agradece la asistencia de todas y de todos. Por lo tanto, con el objetivo de tratar la tabla del día de hoy, vamos a, en primer lugar, a tratar el proyecto de ley que establece para el personal de Gendarmería de Chile la obligación de efectuar declaraciones de intereses y patrimonio en conformidad con lo dispuesto en la Ley 20.880 sobre probidad de la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Los invitados son el ministro de Justicia, que ya se excusó, está el subsecretario de Justicia, además está el director de Gendarmería, y vamos a ir nombrando a la medida que van haciendo su presentación cada uno de los asesores y asistentes a esta comisión. Yo no sé si, subsecretario, usted quiere partir nuevamente con algo más general, y de ahí el director o las asociaciones, vamos a irla ahí invitando para que puedan exponer, ¿ah? Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, tal como indicamos la vez pasada, este es un proyecto de ley que avanza sustantivamente en poner a Gendarmería de Chile a la vanguardia en temas de transparencia, y aquí hay un asunto de modernización, pero también de prevención. Entonces, lo que este proyecto de ley, que es muy sencillo, busca hacer es generar la obligación para todos los funcionarios de Gendarmería de hacer las declaraciones de interés y patrimonio, ¿ya? Esto yo digo, lo pone a la vanguardia porque es algo que, tal como indicó hace un par de días la Contralora, es algo que deberíamos ir expandiendo en el Estado chileno de manera tal de ir previniendo situaciones, ¿sí? Nosotros tenemos la máxima opinión, acabamos de llegar a un acuerdo con el Frente de Trabajadores de Gendarmería para ir cerrando algunas de las brechas que nosotros sabemos existen respecto de lo estructural en Gendarmería de Chile. Y esta obligación, que es un proyecto de ley bastante corto y sencillo, busca justamente ir apoyando esa modernización y, como indicaba yo, previniendo situaciones, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, estamos muy contentos de que el director esté acá y también que nos acompañen los trabajadores para que puedan ser escuchados en cuanto al proyecto. Gracias, subsecretario. La semana pasada todavía estaban con compleja situación que enfrentaban eh, las funcionarias y funcionarios de Gendarmería con el petitorio, y eso hizo que, entre otras personas, yo les señalara, ojalá el deseo de la urgencia, de la urgencia del acuerdo al que pudieran alcanzar. Nos alegramos
que se haya alcanzado un acuerdo, pero usted lo advierte en su alocución, hay otras muchísimas demandas que están absolutamente pendientes y por lo menos nos preocupa de sobremanera que Gendarmería de Chile, más allá de que tenga que cumplir efectivamente con esta declaración de intereses y de patrimonio, que ojalá se dé en todo el aparataje público, es una institución que dentro del eslabón de seguridad yo lo siento que está al final. Y dada la realidad hoy día como país, como Estado, el propio Estado y cada uno de los gobiernos debiera entender la urgencia que tienen las demandas de las funcionarias y funcionarios de Gendarmería. Eh, Aquí hay una situación que la única diferencia entre un gendarme y un preso es que el gendarme tire la llave. Las condiciones son las mismas, la alimentación la misma, los espacios son los mismos, y por lo tanto yo reclamo, y creo que esto interpreto a todos mis colegas, que efectivamente, ojalá, en el transcurso del tiempo que le queda a esta administración, se pueda alcanzar algo más de lo alcanzado. ¿Ah? Más allá de estas exigencias que son importantes, el contexto hoy día en el que está la función de Gendarmería amerita que exista una política de Estado muy distinta a la que hoy día cuenta, resguardos distintos a los que hoy día tienen, protecciones distintas a lo que hoy día tienen, y por lo menos nos valemos de este debate para poder abrir esa otra discusión. Director, le escuchamos atentamente su intervención. Sí, disculpe. Gracias, presidente, por su intermedio también saludar a las diputadas y diputados presentes y a las demás personas. Referirme inicialmente a lo que usted recién tocó en relación al cierre con la mesa de trabajadores, y en este sentido apoyados permanentemente por el Ministerio de Justicia para buscar mejorar las condiciones laborales, porque ese era el punto, mejorar las condiciones laborales. No crece la cantidad de funcionarios, pero sí las condiciones de ellos mejoran considerablemente. Y eso siempre es bienvenido por todas las personas de todas las plantas, para poder también incorporando mejor pasar. También se pueden proyectar de una mejor manera con respecto a ellos mismos y sus familias. Es el tenor de lo que la semana pasada cerró. Ahora, en relación a lo que nos convoca y dice relación con la declaración de patrimonio, ¿cierto? Eh, Nosotros teníamos este anhelo hace tiempo, dado que lo que buscábamos era proteger a todo el personal, en el sentido de que cada vez que ellos pudiesen efectuar la declaración, quedan también fuera de algún tipo de sospecha o estuviesen siempre siendo visto como sucede, y se piensa que el personal nuestro en algunos casos está involucrado en cosas. Entonces con esto nosotros también desechamos ese argumento para que el personal de una manera legal sea protegido en relación a lo que ellos van obteniendo es de forma lícita y progresiva. Y aquellos casos que puedan existir de funcionarios que tengan alguna situación compleja, obviamente ellos tendrán que enfrentar la justicia como corresponde ante cualquier caso y para cualquier ciudadano chileno. Entonces, el tenor es proteger a nuestro personal y rotundamente hacer que ellos sean considerados personas honestas como lo han sido siempre. Muchas gracias, director. No sé si antes de las exposiciones, de las audiencias, algún diputado o diputado quiere hacer alguna consulta al subsecretario, al director de Gendarmería, o entramos de lleno a las audiencias. ¿Sí? Bien. La Asociación de Gendarmería de Chile, AGECH, bueno, los nombres son siempre complejos, ¿no? Representada por su presidente, su oficial mayor, señor don Pablo Jaque Garrido, acompañado del directivo nacional, señor don Luis Poblete, y la señora Luz Burgos García y el señor Raúl Flores. No sé quién va a exponer de la Asociación de Gendarmería. Señor Jaque, le escuchamos atentamente. Muy buenas tardes, presidente, a todos los diputados que nos acompañan, a las autoridades del Ministerio, Director Nacional. Bueno, para nosotros es importante dar nuestra opinión respecto a este tipo de proyectos. Uno entiende el contexto que hoy día desarrollamos nuestra función. Usted muy bien, presidente, lo dijo, venimos saliendo de un proceso de negociación extenso con el gobierno, donde lamentablemente nuevamente no podemos abordar puntos estructurales respecto de las falencias que hay en materia de carrera funcionaria.
sino que lo que se está haciendo a través de este proyecto es justamente atacar la contingencia respecto de un abandono histórico que hay de mejorar las condiciones laborales que tiene Gendarmería, sobre todo en materia de infraestructura. Gendarmería es un servicio público y cumple con una función tan estratégica en materia de seguridad. Y evidentemente nosotros somos los trabajadores los que quisiéramos que este servicio se modernice, sin que los trabajadores tengan que pagar los costos, porque hemos escuchado una serie de propuestas respecto a cómo modernizar Gendarmería. Algunos proponen incluso que Gendarmería adopte un carácter militar, siendo traspasado a un Ministerio de Seguridad, que por cierto podría tener un grave perjuicio para los trabajadores que a través del tiempo han ido adquiriendo una serie de asignaciones en sus remuneraciones que podrían verse hoy día perjudicados, y esa es una situación que nosotros le queremos plantear acá y dejar establecida que nos preocupa de sobremanera a los 20.000 trabajadores que existen hoy día en Gendarmería. Respecto a este proyecto, uno entiende el contexto que el crimen organizado ha estado avanzando en nuestra sociedad y que hoy día ha tenido un impacto importante al interior de las unidades penales, donde tenemos una población penal que supera los 60.000 internos, una infraestructura, ¿no es cierto?, que no ha sido abordado en el contexto de ir avanzando en materia de cómo se ha hecho la persecución de los delitos en el último tiempo. A mayor éxito en la persecución de los delitos, quienes tienen el impacto hoy día es el personal de Gendarmería, que con los mismos medios, la misma infraestructura, hoy día tiene que ingeniárselas para poder segregar a la población penal y hacerse cargo. Aún así, Gendarmería de Chile es uno de los servicios penitenciarios en Latinoamérica donde mayor efectividad tiene respecto del cumplimiento de la privación de libertad, y eso nosotros como funcionarios de Gendarmería, a pesar de la precariedad y el abandono que hemos tenido por parte del Estado, nos hace sentirnos orgullosos respecto de la función. Por eso estos proyectos también son sensibles y también delicados respecto de que se instala este proyecto de ley, que por una parte entendemos que lo que busca es evitar la corrupción al interior de Gendarmería, y debiese ser en todos los servicios públicos. Lo que no queremos es que se estigmatice el trabajo que realiza el personal de Gendarmería en general, porque uno puede entender el contexto del proyecto, no así la profundidad respecto de que todos los trabajadores de Gendarmería, incluso el que viene asumiendo hoy día y va a cumplir funciones de garita, o la auxiliar que va a tener que preparar la alimentación, hoy día está expuesta y obligatoriamente a hacer la declaración de intereses y su patrimonio. No queremos que se estigmatice, reitero, el trabajo que realiza el personal de Gendarmería, porque las asociaciones y los representantes de los trabajadores, por su intermedio presidente, somos los principales interesados en que se ataque la corrupción que hay en Gendarmería de fondo, y creo que las autoridades del servicio cuentan con todas las herramientas para hacerlo, ¿ya? Y nosotros queremos que se lleven a cabo. Incluso estamos dispuestos a discutir un régimen sancionatorio para aquellos que se aparten de la doctrina institucional, porque nosotros somos los primeros interesados en defender a los trabajadores, pero a los buenos trabajadores, que son en su mayoría los que están acá en el servicio. Creemos que el proyecto avanza en la línea correcta, pero quiero dejar un precedente: que los gendarmes en su mayoría no son corruptos, son muy buenos funcionarios, son profesionales. Hoy día somos los que nos estamos haciendo cargo de la crisis en materia de seguridad que vive el país, somos los que estamos sosteniendo con pocas herramientas el crimen organizado y la triste realidad que se vive al interior de las unidades penales. Hoy día no hay reinserción, no nos podemos engañar. Hoy día no tenemos espacios para hacer reinserción, solamente nos estamos haciendo cargo de la realidad de la privación de libertad de los que los tribunales de justicia ponen bajo nuestra custodia. Nosotros quisiéramos haber avanzado mucho más respecto al proyecto del acuerdo que acabamos de alcanzar con el Ministerio de Justicia. Nuevamente se impone el criterio economicista respecto de la situación del personal de Gendarmería. ¿Hacemos el punto que es un avance? Sí, pero no lo suficiente para el trabajo y la recarga laboral que tiene el personal de Gendarmería hoy día. Por eso, tal como usted lo dijo, presidente, invitamos a las autoridades del servicio a establecer y abordar los temas de fondo, los problemas estructurales que tiene hoy día Gendarmería, y que este gobierno o el que venga sea capaz o se haga cargo de una vez por todas en resolver los problemas que presenta el sistema penitenciario y presentan los trabajadores penitenciarios, que con profesionalismo y mucha entrega hoy día sostienen el sistema penitenciario, y nos estamos haciendo cargo de la crisis en materia de seguridad que hoy día tiene coaptado el crimen organizado en las calles de nuestro país. Bien, muchas gracias por su presentación. No sé si alguna palabra, el diputado Mellado. Muy bien. Sí, Luego, diputado dos alcances, si me puede.
definir un poco más y dar ejemplos sobre el modernizarse, porque dice que están de acuerdo en modernizar Gendarmería. ¿Qué sería para ustedes modernizar Gendarmería? Y lo segundo es, ¿cuántos gendarmes por preso hay efectivos, digamos? ¿A cuánto les toca vigilar a cada uno? ¿Y con qué herramientas cuenta cada gendarme para poder controlar y vigilar a los internos? Gracias, diputado Mellado. Diputados Cifuentes. Luego, diputado Sepúlveda. Gracias, presidente. Eh, Como materia de contexto, presidente, creo que sería muy útil que tanto la dirección de Gendarmería como las organizaciones de funcionarios nos explicaran un poquito en qué consiste ese acuerdo con el gobierno y si ese acuerdo resuelve en alguna medida las precariedades que cada uno de nosotros ha visto en las cárceles en cada uno de nuestros distritos. En particular, a mí me ha tocado visitar varias cárceles de la región de Coquimbo, La Serena, que es considerada una de alta seguridad, entre comillas, pero que carece de los mínimos elementos de seguridad para los gendarmes. Cárceles como Illapel, que están en el centro de la ciudad, en fin, u otras, con una precariedad absoluta de la función de gendarme. Entonces, creo que esto está bien, digamos, mientras más transparencia mejor. Pero no sé si esta es la prioridad hoy día para los gendarmes. Me parece raro, por decirlo de la manera más sencilla posible, que estemos discutiendo este tema hoy día, cuando Gendarmería tiene una cantidad enorme de otras demandas que son obviamente mucho más prioritarias. Presidente, por su intermedio le solicito por favor que nos aclaren ese punto. Muchas gracias, diputado don Ricardo Cifuentes. Diputado Sepúlveda, don Alexis. Gracias, presidente. Bueno, valorar que efectivamente hayamos acogido la necesidad de poder escuchar primero al director nacional de Gendarmería, que era algo evidente por su intermedio. La primera autoridad de la institución nos parecía del todo extraño, no razonable, que en un proyecto que tenía que ver con Gendarmería directamente no estuviera. Creo que eso es importante poder decirlo y también escuchar a los actores que, que son relevantes, las asociaciones respectivas de Gendarmería, sobre todo en su momento que cuando conversamos esto estábamos en un proceso de movilización, entonces nos parecía, digamos, no razonable no tener ese espacio de diálogo y de interacción. En general, el proyecto nadie está en contra, eso es objetivo, no vamos a entrar a discutir los aspectos de fondo del proyecto, pero obviamente este espacio permite también hacer algunas preguntas sobre otros aspectos que son fundamentales. Y el representante de los funcionarios de Gendarmería, de una de las asociaciones, nos plantea un tema que, en mi opinión, también es de fondo. Cuesta también un poco avanzar. Yo digo, está bien, cuando hay otros aspectos, tal como señala mi colega Ricardo Cifuentes, que no están solucionados, que son tan relevantes, tan importantes para la función que cumple Gendarmería, la cantidad de funcionarios por, por presos, en fin, las condiciones de operación, de seguridad, la implementación, en fin, un sinnúmero de aspectos. Entiendo que Gendarmería tiene también alto grado de licencia, por el estrés que se ven sometidos, están con las personas más peligrosas de Chile, ¿sí? Con ellos trabajan. Y sobre el último eslabón que usted decía, presidente, claro, y es malo que sea el último eslabón porque la verdad que Gendarmería no solamente debería participar del proceso de reclusión, castigo a quienes han delinquido, sino de todo el proceso de información y de lucha contra la delincuencia, porque en las mismas cárceles es donde se producen coordinaciones, acciones y la continuación de estas bandas organizadas, que muchas veces son desarticuladas en la calle, pero que terminan operando desde los recintos penitenciarios. Ahí hay una fuente de información relevante para poder incorporar a las acciones de seguridad y de lucha contra el delito de parte del gobierno. Solamente señalar como consulta al director cuál es la planificación que tiene Gendarmería para hacer crecer el personal, que es una realidad obvia de que tenemos un déficit y que además vamos a abrir otros recintos penitenciarios en el Maule, La Laguna, que es uno de los recintos penitenciarios si no es más grande de todo Chile. Y para eso se requiere personal, no es solamente la infraestructura, sino que se requiere una mayor dotación de personal. ¿Cómo está planificado? Sé que han habido temas de
de trabajo. Desde el Maule hemos planteado con la gobernadora en su momento, el parlamentario Core, la disposición de ofrecer un terreno, está el mismo espacio al lado de la laguna que es de Gendarmería, pero los recursos desde el gobierno regional, esperamos ratificarlo con el nuevo gobernador, para la construcción de un centro de formación, pero la verdad, de una escuela de formación. La verdad que ahí estamos con una urgencia importante y mi pregunta es cómo tienen planificado el crecimiento de la dotación de Gendarmería, cómo está eso y cómo eso se refleja en las acciones, inversiones, proyectos que deben eventualmente desarrollarse para cumplir ese objetivo. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado Sepúlveda. Diputada Gasmuri y luego el diputado von Miller. A ver, no prendí. Sí, sí. Gracias, presidente. Bueno, saludar a su secretario, al director, a don Pablo. Eh, Conozco a Gendarmería, tenemos un vínculo de hace mucho tiempo. Me ha tocado conocer de cerca, por su intermedio, presidente, el trabajo que realizan. Y yo me quiero sumar un poco a las reflexiones generales que se han hecho aquí. Sin duda que este es un proyecto importante, que va en la línea de la probidad, de tener la seguridad, ¿cierto?, de no ser cooptados por el crimen organizado, y eso se entiende y es razonable. Pero también me sumo a la reflexión de cuáles son frente a este desafío que tenemos hoy día, en que efectivamente hay una mejor persecución penal, en que tenemos más personas privadas de libertad, el cómo se está respondiendo institucionalmente a ese desafío y cómo se está cautelando el bienestar de los funcionarios y funcionarias en este escenario, ¿cierto?, de crecimiento. Entonces, en ese sentido, yo también me pliego a la petición de que utilicemos, por su intermedio, presidente, esta oportunidad para conocer un poco los alcances del acuerdo al que llegaron después de la movilización en que estuvieron. Me parece que eso es importante. Y también quizás tener claro cuáles son los pendientes que quedaron ahí, que ustedes como funcionarias y funcionarios consideran relevantes. Porque sin duda que pienso que en el escenario que vamos a seguir enfrentando de combate al crimen organizado, ¿cierto?, vamos a necesitar que las condiciones de los funcionarios también sean mejoradas, sean atendidas, y por eso nos gustaría tener un poquito esta síntesis. Y termino con la reflexión, porque en el sentido, lo sabemos, en este periodo legislativo, cuando más leyes de seguridad se han aprobado, cuando tenemos este cambio, ¿cierto?, de dirección, pero creo que es importante entender que si no solucionamos y si no tenemos el ojo puesto en quienes van a recibir esta población carcelaria cada vez mayor y las condiciones en que están en su trabajo y las demandas históricas también, porque acá hay demandas que han sido sostenidas por largo tiempo. Creo que tenemos que ponerle mucha atención a ellos antes que seguir avanzando en una agenda de seguridad que finalmente no vamos a tener capacidad de implementarla correctamente con apego al de respeto a los derechos humanos y también a las condiciones laborales de funcionarias y funcionarios. Entonces, si aprovechamos esta ocasión para que nos haga una pequeña síntesis y ver cuáles son los pendientes en miras de este escenario que estamos transformando, en miras de una mayor población penal. Entonces, ¿cuáles serían las brechas importantes para que también nosotros como Poder Legislativo podamos, en diálogo con el Ejecutivo, propiciar las condiciones para que esto ocurra de la mejor manera? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Para efectos luego de la respuesta, yo le pido al director que luego se haga cargo de la pregunta que le hizo el diputado Alex Sepúlveda. En el caso del subsecretario, los pendientes que son importantes y si está o no a la disposición para abordar, y los demás temas también a cargo de las distintas asociaciones para responder los temas de demandas históricas y lo que se ha preguntado acá. Diputado von Müller, pero tiene usted la palabra. Luego el diputado Romero. Gracias, presidente. Bueno, varios colegas han expresado varias inquietudes que iba a formular, pero por su intermedio al director o al secretario, estamos aquí en este momento viendo la tramitación de este proyecto de ley que establece a las personas de Gendarmería la obligación de efectuar declaraciones de interés y patrimonio. Esto es lo que estamos aquí en tarjeta, no otra cosa. Ustedes saben qué prioridad le dan a esto, ustedes dentro de las demandas que tienen y las mesas que están trabajando, o sea, porque qué tan importante es importante, pues, todo es importante cuando estamos persiguiendo al narcotráfico, al crimen organizado, pero se me ocurre que hay muchas cosas más y más importantes y quizás de mayor relevancia en el momento que estamos viendo, porque no sacamos a hacer nada si seguimos multiplicando cárceles, si no estamos reinsertando al interno. Años atrás me acuerdo otro ministro de Interior una vez de Justicia habló que cada interno costaba como $1.000, no sé cuánto cuesta hoy día.
le preguntamos a esta misma comisión, años atrás, muchos años atrás. Entonces, quiero saber eh, qué está pasando con las condiciones de gendarmería, con las remuneraciones de gendarmería, con los tratos que han conseguido a punta de muchas peticiones, han quedado bastante rezagados. Entonces, me gustaría, esta es la Comisión de Hacienda, aquí donde se discute, justamente nos relegan no ver otras cosas a veces de determinados proyectos porque ustedes tienen que ver la parte de Hacienda. Bueno, aquí estamos en la parte de Hacienda. Este es la comisión donde se tiene que ver el tema de los recursos, donde tenemos prácticamente día por medio el ministro de Hacienda aquí sentado, a la directora del presupuesto, por lo tanto es importante. Y de hecho en estos momentos se está discutiendo el presupuesto 2025 de la Nación. Por eso que es tremendamente importante para nosotros saber de ustedes ahí adentro y que digan todo lo que tienen que decir en esta comisión. Lo importante es acá, eh, no quizás afuera, pero aquí adentro. Se está televisando, hay actas y eso es lo importante para nosotros tener de ustedes. eh, y también, bueno, tenemos un subsecretario recién llegado como subsecretario, pero estaba adentro antes de justicia. Pero este es el momento de que ustedes nos expresen con la mayor sinceridad factible. Vuelvo a repetir, cuál es la prioridad de este proyecto dentro de toda la demanda que tiene. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias a usted, diputado Fumil Gastón. Don Agustín Romero, tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, presidente. Bueno, la semana pasada cuando se iba a discutir este proyecto, yo le pedí, presidente, que toda la comisión estuvo de acuerdo en que escucháramos a los funcionarios. Y la verdad es que yo a lo mejor no sé si está distraído, don Pablo, o por su intermedio, presidente, pero yo quisiera preguntarle básicamente sobre este proyecto, porque efectivamente estos son proyectos que muchas veces hacen pensar de que existe un manto de duda respecto de la probidad de los funcionarios, y la verdad es que yo no lo veo así. Quiero ser muy honesto con usted. Yo veo esto con pues, todo lo contrario, como una protección al trabajador honrado, al gendarme honrado que se levanta temprano, que cumple sus turnos, que hace la pega, que se capacita, y ese es el que nosotros tenemos que proteger. Y por lo tanto, esa persona que no tiene nada que esconder y que declara lo que tiene, y finalmente es una persona que va de frente, cumple su vocación y probablemente le diga a su hijo que pueda estudiar y que también considere que la profesión o dedicarse a la gendarmería para él fue la manera como educó a su familia y sea un orgullo para él, sus hijos lo vean a él también como una persona digna de seguir. Y en ese sentido, presidente, y preguntarle acá a don Pablo, ¿qué opinan ustedes de este proyecto en particular? ¿Ya? Eh, yo estoy seguro que es un proyecto que lo que hace en el fondo es traer luz a a una parte, digamos, que es medio oscura, que son en el fondo los patrimonios de la gente. Por lo tanto, aquellas personas que realizan su trabajo y que van formando han ido comprando sus cosas y las declaran, obviamente que eso, eh, digamos, no debería revestir un problema. En la situación, claro, obviamente esto está pensado como una manera de prevenir eventualmente que a través de la opacidad esconder cosas con una legislación, digamos, te permita que algunas personas se aprovechen del sistema. Y eso yo creo que es lo que aquí no queremos que ocurra. Por el contrario, defender a las personas y a los gendarmes honrados. Entonces yo quiero preguntar, porque no sé si no lo escuché o está distraído, pero quisiera saber qué opinan ustedes de este proyecto. Me interesa saber, nosotros como gendarmes estamos de acuerdo, esto nos protege, nos parece bien, estamos comprometidos con la probidad en ese sentido y por lo tanto vamos a implementarlo dentro de los plazos. Si tienen también a lo mejor algún inconveniente respecto de cómo se va a ir desarrollando esto, si les falta capacitación, qué cosas necesitan ustedes para que este proyecto se pueda implementar de la mejor manera. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Romero. Yo quiero hacer la última pregunta y dirigirla al subsecretario o al director, si quieren compartirla. Pero en política yo llevo algunos años y he dicho que algunas veces me ha tocado ver el mundo al revés. He visto cómo se hunden los corchos y cómo frotan las piedras, al revés. Y esta no es una excepción, ¿eh? Yo estoy viendo que esto está efectivamente al revés. O sea, lo primero que uno hace como una política pública es mejorar las condiciones de aquellos funcionarios que están en una mala condición. Mejorar las condiciones de aquellos funcionarios y funcionarios que tienen una función clave en la sociedad en cuanto al resguardo de la seguridad pública. Clave, clave. Y para mí en lo personal, escúchenme, Gendarmería cumple el rol más relevante. Aquí un colega lo dijo. Yo no sé cuántos
en materia de poder recabar información desde dentro de las cárceles, ¿cuántas personas hay hoy día que pueden entregar información relevante para efectivamente tener a todas estas organizaciones criminales con la debida información que uno debe recoger? Porque gran parte de los delitos se produce desde el interior de las cárceles. Entonces, ¿qué medidas tenemos para garantizar primero la seguridad de la propia función de gendarmería y también efectivamente poder tener inteligencia al interior de las cárceles, pero no 4, 5, 6, 10 personas? ¿Qué inteligencia tenemos al interior de las cárceles para precisamente poder hacer que estas bandas criminales no operen con tanta impunidad como lo hacen el día de hoy desde el interior de las cárceles? Pero el mundo al revés, porque en definitiva acá estamos haciendo exigible a toda funcionaria, a todo funcionario, desde la función, que todas son importantes, pero desde una función que no es propia solamente de seguridad, sino que otras importantes funciones, a ellos también y a ellas también se les va a pedir una declaración de patrimonio e intereses. Lo que yo hubiese preferido es que se mejoren las condiciones económicas, de seguridad, de resguardos de salud, de vivienda. O sea, gendarmería, hoy día un gendarme vive donde están las agrupaciones criminales. ¿Cómo se resguardan? ¿Cómo ellos mismos tienen la seguridad desde sus propias viviendas, con su propia familia? O sea, no hay ninguna planificación, subsecretario, que sea de una política pública de largo plazo. Eso se extraña, eso es el mundo al revés. Hoy día le estamos haciendo a ellos exigible esta declaración, que todos la compartimos y que debiera ser para todos los actores del sector público, sin excepción, para todos, sin excepción. Aquí se parte por tener una presunción de decir, mire, al interior de las cárceles, un porcentaje no menor de gendarmería puede estar hoy día siendo infiltrado por estos grupos criminales. Es una presunción, y yo doy fe, soy el autor, entre otras cosas, de declarar el Día de Gendarmería, que fue lo que alcanzamos a hacer en su momento. Tengo el mayor respeto por la función de gendarmería, tiene las mayores falencias por parte del Estado, lo ha abandonado el Estado históricamente, y esta es una oportunidad. Si en la vida están los funcionarios que leen la historia y otros que hacen historia. Entonces, subsecretario, yo le invito a que hagamos historia, que en el año que queda de función de este gobierno, algo más se pueda avanzar de aquellas exigencias o peticiones históricas que han hecho las funcionarias y funcionarios. Así que partimos por quien quiera partir respondiendo, pero hay preguntas para el director, para usted, subsecretario, y para las agrupaciones, y luego escuchamos las demás agrupaciones. Si me permite, por su intermedio, señor presidente, yo quisiera contarles, yo llevo 20 días como subsecretario, y una de las cosas más emotivas que me ha tocado, es poder acompañar a Gendarmería en el Día del Mártir Institucional, cuyo lema es dar la vida si fuera necesario. Y yo lo digo con mucha responsabilidad al interior del Ministerio de Justicia, en todo el sector justicia, nosotros no tenemos sino admiración por el rol que cumple Gendarmería. Nos toca la supervigilancia, trabajamos codo a codo con el director, hemos pasado y culminado exitosamente un proceso reciente de conversación, de negociación, en la que hemos hablado francamente acerca de las necesidades y también francamente acerca de las restricciones presupuestarias que enfrentamos para entregar soluciones. Aquí nos hicimos cargo de un problema que es el estancamiento en este protocolo, y ahí después don Pablo podrá también contar, por su intermedio, señor presidente, su visión. Y nos ocupamos a través de dos instrumentos, un instrumento de movilidad y un instrumento de incentivo al retiro. Ambos instrumentos nos van a permitir hablar de 3.900 ascensos en total durante todo el periodo, con 300 incentivos por un monto de 1.100 UFs, y en el primer año de movilidad 1.412 ascensos. Estamos hablando de la planta 2 de Gendarmería. Es una solución que avanza, a nuestro juicio, significativamente en ir cerrando las brechas que en este caso tenemos respecto de las personas. Yo comparto con usted, presidente, por su intermedio, que aquí no solamente estamos hablando de infraestructura, no solamente estamos hablando de falencias en tecnología eventualmente, no solamente estamos hablando
de temas operativos, sino que estamos hablando de personas. Y por eso yo quería comenzar mi intervención en este caso diciéndole que yo comparto y el ministerio, yo sé que el ministro sí también lo hace porque de hecho este proceso lo llevó el ministro, actual ministro. Y el año pasado tuvimos otro proceso que también culminó exitosamente y estoy seguro que el próximo año, a lo que usted nos invita, presidente, así será. En el fondo que seguiremos conversando para poder ir cerrando las brechas en un escenario que usted lo sabe mejor que yo en esta comisión, por su intervención, señor presidente, de restricción presupuestaria, para que se le dé la prioridad que merece la institución. Porque yo también comparto con usted que cuando estamos hablando de una agencia de seguridad, de una agenda de seguridad, Gendarmería de Chile está en el primer lugar porque son los que hoy día están recibiendo incluso el éxito de esta agenda de seguridad y lo están asumiendo. Hoy día tenemos 19.981 funcionarios para privados de libertad 59.148, lo decía de un Pablo Jaque, por un intermedio casi 60.000, y para 20.000 funcionarios, no todos por supuesto dedicados a la custodia, pero sí todos comprometidos con la implementación de una agenda, que ahí el director va a poder informar respecto a lo que usted preguntaba, señor presidente, por su intermedio, respecto a la tecnología, respecto de los medios. Hoy día estamos avanzando también en tecnología, por ejemplo, los inhibidores, que son, ahí nos estamos poniendo también al día con las nuevas tácticas que utilizan estos grupos delictivos, que desde las cárceles también ponen en riesgo no solamente la ciudadanía, sino nuestros propios gendarmes. Entonces, desde ese punto de vista, como ejecutivo, no puedo sino compartir lo que usted señala, con una sola adición, que en este caso yo comparto lo que decía el director nacional respecto de que este proyecto de ley lo que busca también es proteger, ¿sí? Porque no está hecho sobre un diagnóstico de desconfianza en Gendarmería, todo lo contrario. Nosotros tenemos la mayor confianza en que el cumplimiento del deber está en la base de los valores institucionales y que, como en toda organización, habrá gente que no cumpla con los mínimos, pero que la gran, inmensa mayoría de los funcionarios cumplen su deber de manera abnegada, desinteresada, y que desde ese punto de vista esta medida les va a permitir mantenerse sin cuestionamientos y también protegerse. La Contralora, por su intervención, presidente, hablaba acerca de lo que usted señalaba respecto de que vamos a avanzar y deberíamos avanzar como Estado también en tener todas estas declaraciones. Y por eso yo también indicaba al principio que me parece que este proyecto de ley va en la dirección correcta porque pone a Gendarmería a la vanguardia. Pero solamente para terminar y darle, digamos, la palabra al director, reiterar que es un proyecto de ley que es sencillo y que no obsta a todo el otro trabajo que vamos a seguir realizando para mejorar las condiciones de Gendarmería y sobre todo de las personas que sirven abnegadamente día a día en nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, respecto de las consultas que se hicieron, en cuanto a porcentaje en relación a población penal que alcanza el día de hoy a los 59.200 internos, está hablando del régimen de encierro por 24 horas. Encierro, patio, nuevamente encierro. 59.148 internos. La cantidad de personal que tenemos al día de hoy son 14.264, que subiría a 15.000 y fracción, casi 15.500 con los oficiales. Cuando uno hace una sumatoria y extrae el porcentaje, tendríamos que por cada funcionario habrían 8.4 internos por funcionario. Y eso aumentaría aún más si se saca de ello el personal que trabaja en funciones de oficina y otras funciones. O sea, subiría eventualmente a 9 internos por funcionario, en el universo de 59.148. Recordar también que cuando se inició este periodo con la actual administración, habían 40 y... Interrupción, director. Diputado Mellado breve. ¿Cuánto es lo óptimo y cuánto en otros países gendarmes por interno? Diputado Cifuentes, a ver. Perdón, 50.000 dividido por 15.000 me da 3,3. Bien, director. Bueno, continuamos. El óptimo debiera ser
según lo que usted nos indica, de dos o tres a lo menos por funcionario. Sí, claro, no todos están contrato directo. Sí, Que es claro, hace la sumatoria de todo a funcionario, incluyendo administrativos, no los dedicados a la custodia. Sí, sería bueno segregarlo de manera, sí, no, los que pero estén dedicados a la custodia, etcétera, ¿no? presidente, la segregación hasta el día de hoy se da, independientemente de los espacios, independientemente de la dimensión de la unidad penal, la segregación siempre está presente. La segregación parte desde los propios dormitorios. Entonces, cuando se ven situaciones de conflicto, el interno o la interna se reubica en un lugar donde pueda estar más segura o al revés, evite problemas si es que no tiene buena comunicación con el resto de la población penal. Siempre cuando el personal va a alertar de alguna situación al interior de ese establecimiento, ya sea un establecimiento tradicional o cárcel concesionada, inmediato se da paso para que se active la segregación de la población penal. En este caso, actúa la oficina, en este caso estadística, para determinar qué sector es el más conveniente para que esa persona esté continuando su reclusión, ya sea en las áreas de condenados o la de imputados. Eso va a estar siempre presente, porque igual hay un tema con respecto a que se piense que los internos están todos juntos en un mismo patio, en un mismo sector en los establecimientos. No es así. Y en los lugares donde hay convergencia de un solo patio en común, la población penal en las noches sí tienen la segregación propia en sus dormitorios, las salas donde se encuentran. Bueno, retornando, eh, hablamos que tenemos 59.148 en población penal. En relación a los avances respecto de que el personal pueda ir mejorando su condición de trabajo y también su condición propiamente tal en lo personal y lo familiar, obedece netamente a un plan de reestructuración, en este caso de gendarmería, pero en el ámbito de netamente el personal. ¿A qué me refiero con esto? Incorporar personal suficiente para que pueda efectuar la tarea conforme a la dimensión de la población penal existente. Por eso yo hablaba que cuando se inició este periodo eran 44.000 internos, alrededor de esa cifra, y actualmente ya vamos cerca de los 60.000. Aumentó la cantidad de población penal, los espacios es una razón obvia, se hacen más estrechos, pero aún así hay que rescatar algo que independientemente que se pueda criticar a nuestro personal de una u otra manera, se critica del desconocimiento, porque el personal, pese a todas las situaciones que puedan contravenir exteriormente y las críticas, sigue efectuando su trabajo. Prueba de ello es que no tenemos en la fecha grandes motines como lo han tenido en otros países. No hay situación de que se desborde la población penal como en otros países, y eso obedece netamente al profesionalismo y la capacidad de nuestro personal. Ellos están muy capacitados para poder ejecutar su función, saben perfectamente ejecutar la función y saben también cuando hay situaciones que en el día a día no son del todo eh, normales, por dar una palabra, que la normalidad para nosotros tiene otro ribete. Cuando ellos descubren que hay alguna situación que no está dentro del parámetro de la normalidad, dentro del establecimiento penal, automáticamente van a dar cuenta para que se indague o se ajuste de inmediato la situación con respecto a la población penal. El personal nuestro es muy profesional. Y cuando hablo de muy profesional, hablo de las tres plantas. Todos trabajan a la par. Los informes que evacúan ellos para determinar salidas de internos, segregación de internos, beneficios de internos o reubicación de internos, ya sea dentro del mismo penal o en otro penal, obedece estrictamente a una función profesional de parte, en este caso, valga la redundancia, de los profesionales, psicólogos, asistentes sociales, sociólogos. La función que realiza Gendarmería, como ya lo dijo uno de los presidentes de Gendarmería acá, es considerada también como un referente a nivel latinoamericano, incluso de consultoría de otros países desde Europa. Entonces, nuestro país efectivamente está a la vanguardia con respecto a cómo lleva el sistema penitenciario. Ahora, distinto es la situación de reestructuración del personal, que eso tiene más larga data y es un tema que cruza el Estado, que tiene que ver con un tema estatal. La mayoría puede provisionar todos los insumos para poder determinar cuántas serían las necesidades, pero la reestructuración no depende de nosotros, depende ya de una decisión mayor. Y también de larga data, porque tampoco se puede hacer responsablemente en un par de meses o en un solo año. Eso va a tener una extensión que esperemos que si se realiza sea la mejor y la más adecuada para evitar que continuamente se entre a la discusión de cuánto personal Gendarmería necesita año tras año. Debería ser progresivo.
Gracias, director. Don Pablo, para breve, para que escuchemos también al resto de las otras asociaciones, agrupaciones. Sí, presidente, voy a tratar de contestar las preguntas. Por su intermedio del diputado Mellado, respecto a la modernización, diputado, nosotros incluso consideramos que la modernización hoy día es entregarle los elementos básicos al personal de gendarmería para que pueda efectuar una buena labor. El uniforme, los equipos de seguridad que se requieren para la contención de la población penal, una infraestructura adecuada para efectuar la mejor segregación posible, con planes de reinserción que aborden y terminen la línea delictual que tiene la población penal, que hoy día prácticamente no existe en las unidades penales. Elementos esenciales como vehículos para traslado de población penal, que hoy día efectivamente a nivel nacional hay un déficit importante. Muchos de esos vehículos hoy día ni siquiera cumplen con los estándares en materia de aire acondicionado, por ejemplo, lo que puede significar una carga administrativa respecto de lo que le pueda suceder a un interno mientras está siendo trasladado. Yo creo que ese es un tema estructural que está el debe por parte del Estado durante muchos años y que nosotros lo hemos tratado de relevar los distintos gremios, pero la verdad las cosas es que la delincuencia avanzó en la calle y Gendarmería nos quedamos varios pueblos atrás y hoy día la mejor señal de aquello es que nos estamos haciendo cargo de un hacinamiento que es complejo y que a pesar de las complejidades, ¿no es cierto?, hoy día en materia de privación de libertad somos uno de los sistemas penitenciarios que lideramos a nivel de Latinoamérica. Solo por un ejemplo, hay un grupo especializado en Santiago que el último año hizo más de 180.000 traslados de internos a diversas tribunales, hospitales, no registra fuga, ¿ya? Eso habla del nivel de preparación y de compromiso que tiene el personal. Por su intermedio, presidente, respecto de lo que señala el diputado Romero, este proyecto es importante para nosotros, ¿ya? Por cierto que aquí lo que se tiene que proteger es al buen funcionario, ¿ya? Y hoy día, por cierto que esta es una señal correcta, pero no puedo no dejar de compartir con lo que establece el presidente, de que esto debiese ser un punto para todo el sector público. Y llama poderosamente la atención al interior de las filas, diputado Romero, que nosotros seamos quienes lideremos respecto de del contenido de este proyecto. No estamos en contra del proyecto, pero sí quería hacer el punto respecto de que esperamos que no se estigmatice la función que realiza el personal de Gendarmería, porque nosotros como asociación gremial estamos en contra de todo aquel que comete actos de corrupción y se lo hemos expresado tanto al ministro de Justicia como a nuestro propio director, que sea implacable con aquellos funcionarios que se alejan de la doctrina institucional. Pero así también hay que fortalecer y mejorar las condiciones de aquellos buenos funcionarios que día a día hacen tremendos esfuerzos por seguir sosteniendo el sistema penitenciario. Nosotros, por cierto, que valoramos y creemos que este proyecto va en el sentido correcto de proteger a los funcionarios y a los muy buenos funcionarios que tienen el servicio. Con respecto a la falta de personal, muy prontamente seguramente el Ministerio de Justicia va a enviar un proyecto de ley que lo que va a entregar es un incentivo al retiro de funcionarios y esto un poco dispara la necesidad que nosotros tenemos, porque nuevamente los trabajadores, y quiero hacer un punto acá, porque también con preocupación vemos, presidente, que muchas veces se tilda a las asociaciones gremiales de ser, de alguna u otra forma, de proponer el desorden al interior de la institución. Y se los cataloga que nosotros no permitimos que se administre este servicio. Fuimos nosotros los trabajadores los que pusimos este proyecto de ley con la intencionalidad de avanzar. Y estuvimos 6 meses conversando con el Ministerio de Justicia. No hubo una excelente disposición respecto de este grupo de representantes de los trabajadores a alcanzar un acuerdo a través del diálogo. Nuevamente, una vez que no fuimos escuchados por el gobierno, tuvimos que hacer algo que nosotros consideramos que a esta altura era inconveniente hacerlo, entendiendo la situación de crisis de seguridad que tiene el gobierno. Pero aún así, vamos a tener que disponer de 300 funcionarios que se van a tener que retirar anticipadamente, habiendo un déficit de funcionarios, porque cada unidad penal tiene su particularidad, y en alguna, diputados, podrán haber un funcionario a cargo de 3 internos, pero también hay realidades que dicen que nos hemos encontrado en algunas unidades penales con un funcionario que está a cargo de 200 internos, ¿ya? Esa es una realidad, por eso cada unidad penal tiene su particularidad. Y en este proceso de trabajo que hemos realizado las asociaciones gremiales, presidente, y con esto termino, nos hemos dado cuenta que desde el año 2010, desde la entrada en vigencia de la ley 20.426, donde al personal de la planta de suboficiales se le autorizó una dotación de
15.344 funcionarios. Esta planta, especialmente que está encargada del trato directo a la población penal, ha tenido un déficit consecutivo en el tiempo de cerca de los 1.500 funcionarios. Eso es un tremendo ahorro para el Estado y un déficit importante de gendarme al interior de las unidades penales para mejorar las condiciones de seguridad. Hoy día los 15.344 funcionarios se están haciendo cargo desde las labores administrativas, donde hay más de 3.000 funcionarios efectuando labores administrativas y que fueron preparados para trabajar con población penal y hacerse cargo de mejorar las condiciones de seguridad al interior de las unidades penales. Yo le agradezco, con esto termino, presidente, le agradezco las palabras y ese mensaje de apoyo y los videos que usted nos hizo llegar durante la movilización y la de varios parlamentarios que se preocupan constantemente de la situación del personal de Gendarmería. Le traigo el agradecimiento al personal de Gendarmería. Seguramente hemos avanzado, sí, no cabe duda. Queremos seguir avanzando y esperamos que Gendarmería se fortalezca porque es una institución o un servicio público que es muy importante para la seguridad del país. Hay que pagar ese, estimado de la Asociación Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile, ADIP-GEN. ¿Así está bien, sí? Ya está Así es, representada por los dirigentes nacionales, señor don Leopoldo Benavides y la señora Paola Novoa, a quienes le pedimos que hagan. ¿Ambos van a hacer la exposición? No, yo Si la, puedes, ya. yo la voy a hacer, Perfecto. presidente, Te escuchamos. y lo que corresponde primero es agradecer la posibilidad de contar con este espacio. Pocas veces tenemos espacios de tanta resonancia como este para dar cuenta de nuestras realidades. Por su intermedio igual agradecemos al resto de los honorables diputados miembros de la comisión. Saludamos a nuestro director nacional, al subsecretario y fraternalmente, a nuestros compañeros y colegas dirigentes gremiales de las otras asociaciones. Nosotros con la compañera, con Paola, venimos en representación de un segmento bastante invisibilizado dentro de la institución, dentro de Gendarmería de Chile. Somos como usted lo decía, como las extensas siglas de nuestro gremio lo señala, somos profesionales, somos auxiliares, somos administrativos, somos técnicos y directivos, que del orden del 4.700 funcionarios en la institución tenemos la enorme responsabilidad de relevar las tareas y las labores de la reinserción social. Esa es la encomendación específica, compleja, que el Estado nos otorga. Para eso generalmente somos contratados y ese es el sentido de nuestro trabajo. Y ese trabajo lo desarrollamos transversalmente en todos los sistemas con los que cuenta Gendarmería. Básicamente son tres, el subsistema del cerrado, que es el propiamente tal, el de los recintos carcelarios, el sistema abierto, que consta de los centros de reinserción social y que atiende las penas alternativas a la reclusión, y el subsistema postpenitenciario, tal cual lo señala allí la presentación, que es la que atiende otras medidas que también, el beneficio de la libertad condicional y otro beneficio que hay, que es otorga a las personas que han delinquido por una o por varias veces la posibilidad de eliminar sus antecedentes, que es el decreto ley 409. Entonces nos hallamos articulados en prácticamente la transversalidad de la estructura orgánica de Gendarmería. No solo existen las cárceles, en donde la labor es tremendamente compleja, sino que existe este medio libre. Nuestro director hablaba de 59.000 personas privadas de libertad en el medio cerrado. Tampoco hay que olvidar a las 90.000 que han sido condenadas y que hoy día pasan por el sistema libre, tanto por de un total de 150.000 personas que forman parte del sistema penitenciario en Chile. Siempre esto suena como una catarsis, pero lo que nosotros queremos hacer, y entiendo a Pablo como cuando lo señala, bueno, no hemos visto muchos escenarios como este, lo que tratamos siempre es de contextualizar y de tratar de señalar que esta realidad que padecemos, decimos nosotros, sin querer dramatizar, es una realidad muy compleja e integral, que no pasa solamente en este caso por este ejercicio adecuado y que compartimos, que tiene que ver con este proyecto de ley, sino que tiene que ver con un conjunto de situaciones, como por ejemplo, y él lo decía Pablo,
la necesidad de contar con mejores medios y condiciones para desarrollar, en este caso, nuestras labores de la reinserción social. Es lo que hemos venido denunciando sistemáticamente a lo largo de muchos años, no con un solo gobierno, no con un solo sello. Por eso Pablo y yo también lo ratifico, hemos dicho que nos sentimos abandonados por el Estado. Recién se preguntaba respecto de qué pensamos de una modernización de Gendarmería. En el ideal debiera existir una política penitenciaria del Estado que relevara las labores de la reinserción social, que pusiera en alto el valor de los derechos humanos también y el respeto que le debemos a los derechos humanos, y que de algún modo liberara a Gendarmería de Chile de ser una institución permanentemente sensible a los vaivenes de la opinión pública. Porque eso es lo que ocurre. Cuando hay un hecho lamentable y que genera revuelo en la opinión pública, inmediatamente surgen iniciativas legales que dan cuenta de la situación, pero que nos dejan siempre o generalmente sin los recursos para implementar estas iniciativas que van también modernizando. Luego, esa modernización por la cual preguntaban algunos diputados, algunos de los integrantes de este espacio, tiene que ver con eso, con una política penitenciaria estatal que sea ajena y que libere a Gendarmería de los vaivenes de las situaciones eventuales que las tenemos casi todos los días, pero que no nos permiten ir avanzando en esa mirada de más largo plazo que quisiéramos que nuestra institución pudiese tener. Hemos preparado esta presentación porque siempre consideramos que es necesario contextualizar. Recién dábamos cuenta, ¿podríamos ir a la anterior, por favor? De la envergadura de lo que representa la institución de Gendarmería en Chile, en este país. Contamos con 84 establecimientos que son las cárceles propiamente tal en el sistema cerrado, los centros de reinserción social 40 y los CAIS, que son los centros de apoyo para integración social, el de Valparaíso está aquí 3 cuadras por esta misma calle, son 20. Si sumamos 69, 20, 89.000, 90.000 personas son las que se atienden en el medio libre. Con esta cobertura que no se ha movido tanto como hubiésemos querido, hemos visto cómo ha ido creciendo. ¿Podemos avanzar a la otra, por favor? Muchas gracias. La población penal en los últimos 5 años. Esto equivale, las cifras que tenemos allí equivalen a un 30% de aumento en los últimos 5 años. Es de una magnitud bastante significativa y que no ha tenido un correlato con la cantidad de funcionarias y funcionarios uniformados y trabajadores penitenciarios no uniformados como debiese dictar esta realidad. Ahí va a aparecer eso y podemos avanzar a la siguiente. Este es más o menos el volumen respecto a la cantidad de trabajadores penitenciarios en nuestra institución. Nosotros, planta 3, las cifras pueden alterarse un poco, las sacamos entre junio y la actualidad. Aquí hablamos de 4.751 trabajadores penitenciarios no uniformados, que se dividen en las cantidades que más abajo se establecen: auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales. 2 datos ilustrativos de lo que venimos señalando. Esta información la obtuvimos de Transparencia en el mes de junio, si mal no recuerdo. Queremos poner el énfasis en esto porque da cuenta un poco de la realidad de nosotros, los trabajadores penitenciarios no uniformados. En los establecimientos penales cerrados, de los que hemos hablado preferentemente en esta reunión, existe una cantidad de 35.556 condenados para 136 gestores de casos, quienes deben intervenir a esta población, quienes deben informarla cuando vienen las épocas de las postulaciones a la libertad condicional, por ejemplo. Ese cálculo, o sea, esa división nos da una proporción de 261, un estándar de 261 penados por cada uno de estos gestores de casos, lo que consideramos una cifra absolutamente considerable, inmanejable hasta físicamente, a veces, dada la complejidad de nuestras labores. Hay que considerar también que estas cifras que damos, la segunda, es del medio libre, la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva, nos da un promedio final de un estándar,
final de 50 penados por cada delegado de libertad vigilada, lo que excede también los parámetros normales que deberán tener, que nosotros consideramos entre 30 y 35. Libertad vigilada intensiva es mucho más compleja, el penado tiene otras características que hacen que temporalmente haya más encuentros, hay un control más estricto, por lo tanto hay una labor más enfocada hacia esas personas de parte de los delegados. ¿Por qué el asterisco? Porque esos 50, esos 261 que obedecen a un cálculo cerrado matemático, es bastante dinámico y obedece a uno de los aspectos que recién se señalaba aquí, por ejemplo, el de las licencias médicas. Tenemos del orden del 17% de nuestros colegas con licencias médicas. Se nos señalaba hace un tiempo atrás que son alrededor de 3.600 los colegas que día a día se mantienen en esa condición de salud y con esa cobertura de la licencia médica. Y sin perjuicio de uno o dos casos aislados, es bastante lógico, dada la envergadura de la labor que tenemos que desarrollar con los medios y condiciones de los que disponemos en este minuto. Diputado Cifuentes. Perdón. Solo para aclarar la cifra, en el cuadro anterior, si lo puede volver, por favor, aparecen ahí 60.000 en la suma de los 35.556 en establecimientos penales cerrados y 24.495 en libertad vigilada. ¿Esa es la suma de los 60.000 de los que estamos hablando? Entonces, estamos hablando que en cárceles hay hoy día 60.000, más 24.000 que estarían en libertad vigilada. Esta es una sola de las medidas que atendemos en el Medio Oriente, la libertad vigilada y la libertad vigilada. Y no tiene un cuadro donde estén todos los números, porque la verdad no he podido reconstruir la... Imputado, diputado y todo, claro, ya. Para tus colegas, Vale. por supuesto. Bueno, hay otras láminas, pero ahora ya entramos de lleno en lo que compete a esta reunión, a este encuentro. La verdad es que coincidimos con nuestros colegas, con Pablo, con los otros dirigentes que representan a los trabajadores uniformados, respecto de que hay una sombra aquí. Esto nosotros entendemos de que ustedes ya lo discutieron, ya vieron todos los alcances y por eso lo venimos a plantear como una inquietud. Nos hace ruido que solo sea Gendarmería, y de allí que hablamos de la discriminación, y no hayan sido más servicios o todos los servicios, porque la corrupción no es monopolio de Gendarmería. Entendemos de que sí hay corrupción, de bastante menos envergadura en el caso de los trabajadores penitenciarios no uniformados, pero nos hacemos cargo y entendemos de que es una ley que apunta en la dirección correcta, en el espíritu. En las formas en donde nos surgen ciertos ruidos, ciertas inquietudes, por eso hablamos de la eventual discriminación, de la posible estigmatización que favorecería, digamos, un proyecto que, vuelvo a repetir, solo involucra a los funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile. Por eso decimos, ¿por qué solo Gendarmería? Y dejamos también consignada allí la sospecha que puede crecer respecto de que todos o la gran mayoría de quienes laboramos allí somos corruptos, en circunstancias que ya ha quedado bastante claro desde nuestro director nacional hasta los dirigentes de que no es así. ¿Será tan necesario que los auxiliares, que los manipuladores de alimentos, que los conductores deban pasar por este procedimiento? Nosotros pensaríamos, o por lo menos tenemos la duda de que sea necesario que esto ocurra. Ahí nos planteamos esa inquietud. Y lo otro, la magnitud de este trabajo, ¿estará en condiciones de absorberlo Gendarmería y el Departamento de Gestión de Personas sin que se le inyecten nuevos recursos y ojalá nuevos funcionarios que además nos servirían para cubrir otras áreas? Es la otra inquietud que nos planteamos en estas consideraciones que estamos haciendo. Tenemos entendido que hay 2 funcionarios que trabajan en atender los asuntos de declaración de patrimonio, que son alrededor de 300. Quienes declaran al interior de Gendarmería, pasaríamos abruptamente de 300 a 20.000. También habría quizás que considerarlo. Nada más, ni nada menos.
nosotros tenemos la intención de solicitar indicaciones a la ley. La primera, en virtud de lo que hemos ido señalando, es que en el caso del personal que nosotros representamos, se considerase la posibilidad de que fuera voluntaria esta declaración de intereses y patrimonio, y en subsidio de aquello, que solo alcance a aquellos colegas que tienen la condición contractual de la planta y que por tanto tienen la responsabilidad administrativa, y aquellos otros que ejercen un trato directo con la población penal, que serían los que estarían muy eventualmente más cerca del riesgo de la corrupción. Por favor. Ya, luego viene una cita gigantesca que venía contenida en la presentación del proyecto, que es de esta especialista abogada, me parece, italiana, juzgaría por el nombre, María Grazia Pasamano, en donde específicamente dice que, reconociendo que las distintas categorías de funcionarios públicos difieren entre sí, con diferentes niveles de responsabilidad, poder y potencial para verse envueltos en conflictos de intereses y corrupción, los países deberían considerar la posibilidad de crear reglamentos de declaración de bienes adaptados a las distintas categorías y ramas de los funcionarios públicos. Entonces tomamos la misma cita que viene en la presentación del proyecto de ley, que me parece que viene en el mensaje del Ejecutivo, para señalar la posibilidad de hacer estas distinciones y discriminar en este caso más favorablemente respecto de estos funcionarios que nosotros mencionábamos que no tienen ningún tipo de contacto ni lo han tenido con la población penal. Y luego vienen algunas reflexiones que tienen que ver con lo que introdujimos al principio, esto de que hace falta quizás amalgamar este tipo de miradas. No las vemos como punitivas, ni castigadoras, ni sancionadoras de nuestros funcionarios. Volvemos a decir que estamos de acuerdo con los alcances y con el espíritu de este proyecto de ley, pero también nos gustaría de que la preocupación por los trabajadores penitenciarios no uniformados abarcase también el interés que tenemos y que siempre lo hemos tenido y lo hemos manifestado en distintos espacios y de distintas formas, en optimizar los medios y las condiciones para ejercer de la manera más óptima, más adecuada, nuestra labor, que no es menor, porque nosotros contribuimos a la seguridad pública, a la seguridad ciudadana, a través de la reinserción social. Lo único que estamos exigiendo, nada más ni nada menos, es que nos den mejores condiciones y los medios adecuados para desarrollar nuestra labor. Por eso, y con esto termino, presidente, por eso sistemáticamente en los últimos años y en la compañía de nuestros colegas dirigentes de los otros gremios, hemos venido denunciando este sistemático abandono que sentimos de parte del Estado y una suerte de crisis estructural que padecemos en materia de recursos humanos. Muchas gracias. Gracias, Leopoldo. Diputado Mellado. Sí. Gracias, presidente. Si me puede explicar, o entendí mal, que hay 3.600 funcionarios con licencias médicas permanentes de 20.000. O sea, hablando casi del 20%. 17, 18%. Sí, esas son las Esa es la cifras, cifra. diputado. Eso es. Y eso tiene que ver muchas veces por las condiciones en las que se encuentra Pero, perdón, es que, y esas licencias son No de son cuántos suplidas. meses, como si son aptos para el servicio, digamos, si son licencias de un año, hay que verlo. Director, si quiere responder. Gracias, presidente. A ver, en relación a la licencia médica, efectivamente son más de 3.000. Actualmente Gendarmería está abordando el tema con respecto de aquellas que son informadas por el COMPIN para poder producir, en ese caso, el cese de funciones de estos funcionarios una vez que se hace el filtro respectivo en relación a quienes han presentado esta licencia médica. Ya han subido a Contraloría para aprobación una cantidad, no es grande, pero aún así está surtiendo efectos, son 144 casos que se derivaron a la Contraloría. Y por otra parte, se formó dentro de la institución una comisión médica que también está revisando en este caso solamente lo que tiene que ver con la presentación de las licencias médicas, efectivamente. ¿Este porcentaje es histórico o es de los últimos 5 o 10 años? A ver, Lo que se viene arrastrando.
va creciendo, a veces menos, pero la mayor parte de las veces ha ido creciendo considerablemente, producto de muchos factores. Eh, O sea, a no la es que par, históricamente sí, siempre exista casi un 20% de licencia médica. sí, pero antes era un poco más bajo, ha ido aumentando esa cantidad de personas. Y también hay que entender que hay personas que así como se ven estresados por el sistema, hay muchos otros que abusan de la licencia médica. Y ahí tenemos casos, porque hay que decirlo, que de personas que llevan 3 años o más incluso con licencia médica. Y esas son las que efectivamente a través del COMPIN y estas otras herramientas buscamos nosotros ver si efectivamente hay una licencia que está realmente por un tema laboral o ya es simplemente por un tema de que el propio funcionario o en este caso busca alguna alternativa como para zafarse del trabajo. Gracias, director. Bien, gracias, estimado. Queda la última presentación, ¿no? La Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, ANSOG, representada por su secretario nacional, don Cristian Levín. Cristian, por acá. Si le deja un espacio ahí al medio colega, para que pueda hacer por este lado la presentación. Mientras tanto, quiero solo hacer una reflexión. Las indicaciones que han ustedes propuesto, tal vez debieran socializarla con alguno de los colegas o con la Secretaría para ver si son atingentes o no a lo que le corresponde discutir a la Comisión de Hacienda, ya que esta efectivamente tiene que abocarse exclusivamente al tema del orden económico, ¿no? Si son atingentes o no. Y una segunda reflexión. Hablaban de una nueva política pública en materia de seguridad, ¿no? Y que aborde eminentemente el tema de gendarmería. Yo estaba pensando que nosotros acabamos de votar la ley de presupuesto, resguardamos la seguridad de gendarmería, la PDI de carabineros, que es uno de los temas que cuando empezamos a debatir, y aquí los colegas se acuerdan, en la mixta de presupuesto, se dijo de que si bien iba a haber un recorte significativo, que lo hubo, se dejó fuera a salud, se dejó fuera a seguridad, gendarmería, policía de investigaciones y de carabineros, y otras instituciones más, educación, ¿no? Entonces yo no sé cuánto de esto que efectivamente se mantiene o se mejora para el presupuesto del 2025 puede, subsecretario, contribuir a las demandas que se han venido acá planteando. Eso por un lado. Pero una segunda reflexión. Cada territorio en Chile es distinto, estoy hablando de las regiones, que tienen una gobernanza distinta hoy en día. Las gobernaciones hoy día tienen presupuesto. Por lo tanto, estimado subsecretario, aquí debiera haber una acción en paralelo a la que uno espera del presupuesto de todos los años. Es decir, aquí debiera haber una acción en paralelo, una con la ley de presupuesto y otra es lo que el ministerio puede hacer a través de las distintas gobernaciones de Chile y efectivamente tener ahí un ente colaborador permanente de las cárceles que están en los distintos territorios, ¿ah? De hecho, Magallanes eso está haciendo, ¿no? Hay colaboración de la gobernación de Magallanes y esto mismo me imagino yo que se puede replicar en el resto de todo el país para comenzar ya a contribuir con mejoras, por ejemplo, de vehículos, que es lo que tú planteaste. Es decir, esto perfectamente puede ser de cargo de una gobernación el poder adquirir vehículos nuevos para la función que ustedes cumplen, por poner un puro ejemplo, ¿no? Bien, te escuchamos atentamente. Ese. Buenas tardes, presidente. Bueno, por acá Cristian Levil, en representación de ANSOC. Bueno, habiendo escuchado a los demás intervenientes, las diferentes asociaciones, AGECH, ABDIGEN, claramente compartimos de base, ¿cierto?, la opinión que ellos plantean, y especialmente en el boletín que el día de hoy se está discutiendo, que en el fondo, ¿cierto?, garantiza y respalda el trabajo de nuestros funcionarios. Si bien es cierto, el día de hoy el crimen organizado ha ido en aumento, y claramente, desde nuestra perspectiva, el crimen organizado muchas veces ingresa al Estado a través de las instituciones. Fácilmente buscan la vulnerabilidad del funcionario para poder insertarse. Bueno. Bueno, siguiendo con lo anterior, creemos que es muy importante lo que se está trabajando, en el fondo, pero es importante la forma en que se va a trabajar esto. ¿Por qué? Porque comparto la opinión que señala nuestro dirigente de ADIGEN, que si es cierto, no es necesario, por ejemplo, a los auxiliares implementar esta norma. Si bien es cierto, la gente que trabaja en trato directo quizás es muy importante porque tiene un trato directo
hoy en día con el líder del tren del agua, por ejemplo, o del crimen organizado, que es un trabajo importante que como Gendarmería estamos realizando. Gendarmería de Chile hoy día es una labor importante para la seguridad pública, ¿cierto? En mantener a estas personas privadas de libertad. Se valora el proyecto de ley, pero hay ciertas cosas que van quedando atrás que son muy importantes. La valoración que día a día hacen nuestros funcionarios en mantener la seguridad al interior de los recintos penitenciarios, que hoy en día, como plantea nuestro dirigente de AGECH, ¿cierto? Superan gran número. Estamos llegando por dentro de 60.000 personas privadas de libertad, con 14.000 funcionarios y quizás con menos funcionarios que trabajan en el trato directo. Desde ya, como Asociación Nacional ANSOC, ¿cierto? Queremos valorizar el trabajo, ¿cierto? Pero de igual forma es necesario resguardar la integridad de nuestros funcionarios. Si bien es cierto, por el tema de la publicidad, en su momento, si se llegase a aprobar esta ley, en no vulnerar los derechos de nuestros funcionarios en el sentido de mostrar más información, por ejemplo, o información personal para nuestros funcionarios. Si bien es cierto, muchas veces hay una estadística, ¿cierto?, bien avanzada referente a amenazas a nuestros funcionarios. Hoy en día con esta ley quizá información relevante, importante, de domicilio, característica de los familiares, del entorno familiar de nuestros funcionarios, quizá va a ser expuesto y va a aumentar las amenazas hacia los funcionarios. Claramente que hoy día las amenazas de parte de los internos parte, ¿cierto?, amenazando a los familiares de los funcionarios. De esa forma buscan sensibilizar al funcionario para corromperlo a través de la amenaza, claramente el tema de la extorsión. En honor al tiempo, como lo planteaba, en el fondo apoyamos esta iniciativa, creemos que es muy importante para nuestros funcionarios. Muchos de nuestros funcionarios hoy en día si bien es cierto, tienen un doble trabajo. Muchos de ellos trabajan en funciones lícitas, ya sea de guardia de seguridad o labores externas al servicio, tienen un ingreso extra, y la única forma, en este caso, partiendo de la base de la ley, nos permite respaldar ciertos ingresos adicionales, y con esta ley de declaración de interés y patrimonio, sería importante respaldar los ingresos adicionales, ya para no estigmatizar de que el funcionario quizás tenga un ingreso diferente y se desconozca de dónde provienen esos ingresos. Por lo tanto, desde ya como ANSOC valoramos la iniciativa. Esto en cuanto puedo exponer. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Le dicen que hay dos instituciones más, dos agrupaciones. Una, allá, está ANFUP, ¿sí? ¿Quiénes son los que vienen? ¿Don Alex Vega? Sí, son dos personas, la Asociación Nacional, La Asociación Nacional ya de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, don José Carrasco, su presidente, y el director don Alex Vega. Ahí estamos. Quedas liberado hoy para que asiento y lo escuchamos a ambos. Bienvenido, buenas tardes. ¿Don José es usted? Ya, don José. Muy bien. Y don Alex. ¿Quién puede hablar de los dos? El José. Lo escuché muy bien. Primero que todo, saludar a todos los presentes, a usted, presidente, darle las gracias también la oportunidad de habernos invitado como organización gremial. Bueno, me presento, José Carrasco, soy el presidente de la organización más grande de Gendarmería, con 64 años de historia, así que tenemos harto que decir cuando se trata de los funcionarios. Y en ese contexto, y tomándome la palabra de los expresidentes de las demás organizaciones de Gendarmería, nosotros habíamos hecho ya un trabajo previo con la consulta a los funcionarios con el tema de esta iniciativa de ley. Y transparentar la conversación, nosotros creemos como organización gremial que todo lo que se puede avanzar en temas de probidad es un avance para Gendarmería. Porque siempre lo hemos dicho en todo nivel. Nunca vamos a estar del lado de los que se alejan del marco institucional. Los que se quieran cambiar de camino no tienen nada que hacer en Gendarmería de Chile. Y en ese sentido estamos de acuerdo con esta iniciativa. A lo mejor lo que va a faltar acá, más comunicación para ver los alcances del proyecto y después no encontrarlos con la letra chica y enterarnos de cosas que no estaban contempladas cuando se nos invita a este tipo de conversatorio. Pero sí manifestarle que el personal
siempre está llano nuestro personal, está llano que se hagan este tipo de proyectos de ley porque avanza en materia también de seguridad, da una seguridad, aunque ustedes no lo crean, al interior de las unidades penales, pero acá no hay que mezclar, como se dice coloquialmente, peras con manzanas. Una cosa es el proyecto de ley, de que voy a avanzar en temas de probidad, ¿cierto? Declarando nuestros intereses, pero otra cosa es que cuando yo escucho muchas veces que a nuestro personal dicen que es corrupto, a mí me gustaría que, aprovechando que está el director, el subsecretario, me dieran una cifra acá en la mesa de corrupción en Gendarmería, una cifra real, de cuántos funcionarios por actos de corrupción pasa la institución hoy, 2024. Porque me atrevo a decir que deben ser los mínimos. Y por los mínimos, como la organización más grande de Gendarmería, no me voy a hacer cargo. Y ninguno de los presidentes que habló anteriormente se hace cargo. Porque deben ser los mínimos. Entonces, cuando se habla de Gendarmería o de los funcionarios de Gendarmería con tanta liviandad, Gendarmería es corrupta, hoy hay que darse cuenta que Gendarmería tiene 60.000 personas privadas de libertad, con 7.000 o 8.000 funcionarios de trato directo, de los 15.000 que nombraron, porque esos 15.000 hay un número importante que hace la hora administrativa, y no me sé los números, pero sí los manejo, entre 3.000 y 3.500. Cuando estuvimos trabajando el proyecto con el subsecretario, salían esas cifras. El resto, labores de traslado, porque hay un servicio especial, son los que trasladan internos para todo el país. Hay otro número importante de funcionarios y el trato directo con población penal entre 7.000 y 8.000. Y cuando hablamos, no sé qué lo preguntaba anteriormente, cuánto era el número de internos por funcionario, todo va a depender del día a día en Gendarmería. Gendarmería es dinámica. Hoy yo puedo tener 5, 6, 10 funcionarios para 300 internos. Pero mañana se me enferman 3, 4 funcionarios, ya quedo con 1 para 300 internos. Y yo lo puedo demostrarlo no hablando acá, invitándolo a cualquier unidad penal para que veamos la realidad. Porque una cosa es hablar y otra es ver la realidad, lo que pasa el día a día en Gendarmería. Gendarmería es dinámico. Hoy día el jefe de unidad Pesconapau te dice, cuento con 200 funcionarios. Eso es lo que cuenta el día anterior, para el día posterior. Pero el otro día se da cuenta que no le llegaron 200, le llegaron 150, ¿no? Entonces ya el módulo que se custodiaba con 5 funcionarios para 300, a lo mejor quedó con 1 solo. Pero con más, yo acá me gusta hablar de Gendarmería y me gusta hablar de los funcionarios, porque somos profesionales en lo que hacemos. Cuando hablamos de que un funcionario para 300 internos, que es donde uno se puede imaginar que pueden haber riñas y muertes violentas, perdiendo el número, hoy podemos decir que a junio del 2024 tenemos un 0,2% de fugas o evasiones con el personal que tenemos, comprometido, como lo dijo anteriormente Pablo Jaque. En riñas violentas, a junio del 2024 tenemos 19 riñas violentas, muertes por riñas violentas, o sea, de 60.000. De 60.000 personas privadas de libertad. Yo le hago la pregunta acá en la mesa. Con esta cifra, que uno cuando habla con los números, con lo que es real. Yo le hago la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Piensan que el personal de Gendarmería es profesional o es corrupto? Es la pregunta que dejo instalada. Lo segundo, con los pocos recursos que nosotros tenemos para enfrentar, cuando hablamos todos los días se habla de crimen organizado, de la banda tanto, de la banda A, de la B, la C, la D. Pero cuando hablamos de la banda, ¿realmente nos preocupamos de los funcionarios de Gendarmería? Oye, ¿cómo van a enfrentar los funcionarios de Gendarmería estas nuevas bandas que están llegando a Chile? No. Yo nunca he escuchado a nadie, oye, sí, llegaron 10 bandas más a Chile. Y son poderosas. ¿Qué vamos a hacer con Gendarmería? ¿Le vamos a colocar los recursos a disposición? ¿Más tecnología?
¿Vamos a habilitar más infraestructura para tener una mejor segregación de este tipo de organizaciones criminales? No. Entonces lo que queda para uno como representante de los trabajadores penitenciarios es que a veces se habla mucho de crimen organizado, se habla mucho de seguridad, pero cuando tenemos que invertir en los que realmente hacen la labor de seguridad al interior de las unidades penales, no lo hacemos, lo olvidamos, porque a nadie le importa hoy día. Yo se lo digo de lo que yo, en mi sentir, a nadie le importa un gendarme. Si el día de mañana aparecen 10, 20, 30 gendarmes muertos al interior de las unidades penales por bandas de crimen organizado, a nadie le importa. Vamos a ser un número más en la fila de los mártires, porque a nadie le importa. Esa es la sensación que tengo como presidente. Porque siempre cuando se pelean los recursos para gendarmería, siempre tratan de darlo lo mínimo. ¿Y qué ha reflejado? Lo dijeron anteriormente. Carros para trasladar internos, una dotación acotada. El director puede dar la cifra de cuántos carros le dieron este año. Y si hablamos de ambulancia, cuando hay riña al interior de las unidades penales, tampoco tenemos ambulancia. Y muchas de las personas que fallecen por riña al interior de las unidades penales es porque no llega la ambulancia a tiempo. Entonces, yo le hago la pregunta, porque aquí siempre le preguntan a uno, pero yo hago la pregunta, ¿la vida de un gendarme vale menos que cualquier ciudadano en el país? Hoy nosotros le podemos decir a la ciudadanía, a todo Chile, a todos los que están acá presentes, podemos decirle que duermen tranquilos gracias al personal de gendarmería, a que son profesionales, porque con el mínimo de funcionarios que tenemos en las unidades penales de todo el país, mantenemos el control de las cárceles con todo el crimen organizado que hay y con toda la sobrepoblación que hay. Con todo eso duermen tranquilos, porque no permitimos que no se nos vaya ninguno. Así es el compromiso, y eso que nos entregan un bastón y una polera para enfrentar el crimen organizado en el interior de las unidades penales. Porque si aquí está el director nacional, y si preguntamos si todos los funcionarios que tienen trato directo tienen chaleco antipuñal, todos no tienen todo. Si todos cuentan con su equipo de seguridad, tampoco. Porque hoy día en gendarmería falta hasta acá lacrimógeno. Entonces, uno, ¿cómo hace su pega? Por conocimiento, por profesionalismo, y porque uno le tiene tanto amor a gendarmería, tanto cariño, aunque tenga que comprarse el uniforme uno, igual va la pega a trabajar. Y cuando uno pelea, porque también hablaron del proyecto de antes, del proyecto que se llevó a cabo con justicia, muchas de las mejoras que nosotros pedimos, siempre al gobierno o al Estado, las justas demandas, como dice uno, son para que los funcionarios muchas veces se paguen, ellos mismos se costeen su uniforme. Y no digo mentira acá en la mesa, digo la verdad. Porque no les llega un uniforme todos los años, ni botas tampoco. Entonces, con esa subida de grado, porque ahora estamos peleando aumento de grado, con esa subida de grado que es ínfima, bordea entre los 70.000 y 120.000 pesos, con eso los funcionarios se costean su uniforme para ir como corresponde a trabajar y seguir haciendo su pega. Entonces, a veces cuando hacemos un alarde comunicacional, los gendarmes quieren más plata, no queremos más plata. Queremos que a veces nuestra labor sea de alguna otra manera, no sé cómo, más que reconocida, pero vamos, sí, que se dignifique la función penitenciaria. Y lo hablo con harto sentimiento, de verdad. Tengo el sentimiento de los funcionarios. Cuando uno trabaja en unidades penales es así. Pero eso es lo que yo puedo decir. Y en cuanto al proyecto, que no me quiero alejar, porque esta citación era para hablar del proyecto, tengan la tranquilidad que todo lo que se avance en materia de probidad, donde nosotros siempre estamos ahí, abordando siempre día a día con el director nacional, cómo paliar el tema de probidad, no hay ningún problema. Porque es un avance. Aunque usted no lo crea, es un avance. Porque uno va a transparentar. Si causa duda, como lo dicen los demás presidentes que intervinieron anteriormente, porque solamente para gendarmería. Y ahí es cuando
nosotros no lo vamos a estigmatizar. ¿Quién lo va a estigmatizar? Es la prensa a lo mejor. ¿Por qué solamente Gendarmería y no todos los funcionarios públicos? Que ahora, hoy día, si estamos cuestionando Gendarmería, yo le hago la pregunta. También dejo la pregunta instalada en la mesa. Yo me atrevo a decir que los niveles de corrupción en Gendarmería son más bajos que en otras instituciones públicas. Me atrevo a decir eso. Y me hago responsable. Por eso que me duele cuando hablan mal del personal de Gendarmería que es un personal corrupto. Porque aquí el director debería entregar la cifra de cuánto el porcentaje de corrupción en Gendarmería. Hoy día tenemos varios departamentos que atacan ese tipo de situaciones dentro de Gendarmería. Varios departamentos, con harto personal disponible para que no pasen hechos de corrupción. Pero, como lo dije anteriormente, para no irme para otro lado, y abordando lo del proyecto, tengan la tranquilidad que siempre y cuando sea todo transparentemente y a nosotros nos puedan, a las organizaciones gremiales de Gendarmería, nos puedan incluir dentro de la toma de decisiones para avanzar en este proyecto, yo creo que no va a haber ningún inconveniente. Pero cuando se cierran las puertas a los representantes de los trabajadores para avanzar en un proyecto de esta magnitud, sí van a haber problemas, porque la gente cree en nosotros, porque nunca le hemos mentido, siempre le hablamos con la verdad. Esto se ve mal, pero no es malo, esto es bueno, uno habla con la verdad. Y en ese sentido podemos avanzar. Las organizaciones más grandes de Gendarmería que están hoy día acá en la mesa, podemos avanzar, pero colocando las cartas en la mesa y que nos incluyan dentro de la toma de decisiones. Eso puedo decir, presidente. Muchas Muy bien, es que lo ha dicho todo, don José, y muy bien narrado además la realidad de lo que ustedes viven en el día a día dentro de la estructura de Gendarmería. Les agradezco mucho a ambos la presentación. Diputado Mellado. Cambiaron el sistema. Sí. Mira, escuché atentamente el tema del plan contra el crimen organizado. Nosotros este año aprobamos casi 4.500 millones para que vayan a Gendarmería desde el plan contra el crimen organizado que aprobamos para Interior. Y de eso se va a traspasar a Gendarmería alrededor de 4.500. Eso es lo que más o menos estaba en lo que aprobamos en el presupuesto de la Nación, que en este momento está en mixta y debiera salir. El año pasado ya no le dieron, pero este año sí se le dio 4.500 como para... Ahora, no sé en qué lo ha... Es que, bueno, 4.500 de Gendarmería. Por eso, ahí le digo al subsecretario y al director a ver cómo va a ser el traspaso de Interior, que maneja el plan contra el crimen organizado, a eso, porque le pasan 33.000 millones a Carabineros para vehículos, otros le pasan a alrededor de 5.000 millones a la PDI, etcétera, etcétera, para la lucha contra el crimen organizado. Entonces yo creo que ahí hay un tema que nosotros este año lo votamos favorablemente. Bien, dejemos esa inquietud, pero estamos ya cerrando la orden del día. Diputado von Bülow, le pido que me pida la palabra, diputado, porque de aquí yo no la alcanzo a ver cuando usted la solicita, por favor. Gracias, presidente. No, muy puntual, aprovechando lo que acaba de decir don José, representante de unos gremios más grandes, por lo que le escuché, que habló con de corazón, con mucha emoción, lo sentí. Es cierto, dijo algo, una tremenda realidad. Siempre hablan de esas noticias y noticias periodísticas y las famosas nuevas bandas, el narcotráfico, las mafias, pero nadie habla de los gendarmes. Nadie habla de los gendarmes que van a tener que soportar esas mafias que van a llegar a los recintos penitenciarios. Nunca he escuchado, eso es verdad. Nunca he escuchado algún reportaje periodístico de los gendarmes o cómo están a preparar para poder enfrentar a esas mafias, porque ahí me parece que esas mafias existen, están y son de otro nivel, de lo que ustedes años atrás estaban acostumbrados por su intermedio presidente a recibir
en los recintos penitenciarios. Vienen con otro tipo, digamos, de tecnología, de costumbre, quizás de violencia. Es complicado. Y en ese sentido, mm, ustedes, yo creo que han quedado demasiado rezagados respecto a la forma, digamos, como quizás estamos viendo todos, incluido hasta el Ejecutivo, eh, este nuevo acontecimiento que está ocurriendo en Chile, ¿no? Que se trasladó a otras partes, pero está, existe, ya está, y ustedes están viviendo permanentemente con ese tipo de personas. Eh, y creo que ahí es muy bueno hacer una buena evaluación y tener este tipo, digamos, de reuniones acá, eh, en que vengan los gremios, conjuntamente con la autoridad máxima de Gendarmería, como también la autoridad política, porque son muy a lo lejos este tipo de reuniones, digamos, o sea, donde uno tiene el contacto, salvo cuando haya algo que porque no resultó y se tuvo que manifestar por algo, pero nada más, ahí quedó. Así que, por su tema, presidente, le agradezco esta sesión y agradezco que hayan venido los gremios. Y creo que nos va a dar una muy buena información para poder tomar una muy buena decisión al votar este proyecto de ley. Muy bien, muchas gracias, colega, diputado Romero. A ver, este proyecto lo vamos a votar mañana. ¿Ah? Como mañana, si Dios quiere y el sistema quiere. Mañana en la mañana vamos a estar efectivamente con presupuesto, por lo tanto en sala, ¿no? Así es que si se termina esto de la discusión de presupuesto mañana en la mañana, en la tarde estaríamos votando en primer lugar este proyecto, por si quieren estar acá, subsecretario, director, en fin, va a ser votado mañana, pero se va a ser votado sin mayor discusión. La hemos tenido en el transcurso de hoy día, colega. Yo quiero agradecer las distintas exposiciones, ¿ah? Y se agradece porque todos los colegas aquí presentes y los que no están presentes hoy día por las razones que he explicado, tenían mucho interés de conocer la opinión de las funcionarias, los funcionarios, de, el director nacional, de el ministerio, a través de la subsecretaría. No podíamos votar el proyecto sin tener este insumo. Ahora, este insumo de hoy día, que si bien no tiene que ver con el proyecto propiamente tal, es un insumo que a nosotros nos va a servir muchísimo para tratar las distintas materias que tenemos que tratar en materia de seguridad y en materia económica, etcétera. Por lo tanto, es un insumo que de verdad va a servir muchísimo. Antes de terminar, me ha pedido la palabra el subsecretario, se la damos y luego el director y cerramos la sesión. Muchas gracias por su intervención, señor presidente. Justamente quisiera puntualizar algunas cosas que han surgido y que yo creo están atendidas en el proyecto de ley y que son importantes para los funcionarios, entonces para que también estemos tranquilos. En primer lugar, respecto de lo que señalaba en cuanto a el monto, estamos aquí pidiendo 37 millones justamente para hacer capacitación. Entonces, el tema de la información parece clave y lo que se está pidiendo de este proyecto de ley en el Fondo Financiero, justamente todo eso va a ir a capacitación de los funcionarios para que esto efectivamente se haga con toda la información. En segundo lugar, indicar que esto está hecho con gradualidad. Entonces, respecto a la gradualidad, efectivamente hay 3 etapas y esas 3 etapas van a ir por 4 meses, 8 meses y 12 meses para ir en cada una de las plantas y termina con la planta de profesionales, funcionarios técnicos y administrativos y auxiliares. Entonces vamos a tener también un periodo de socialización. Y finalmente, por su intervención, señor presidente, indicar que y agradecer el rol que ha tenido esta Comisión de Hacienda con la priorización que usted indicó, señor presidente, respecto de la agenda de seguridad. También en aumentar en 3,7% el presupuesto de gente para el próximo año en 24.434, 23.247 de los cuales están en el área de seguridad penitenciaria. También en programas penitenciarios que incluye la Subsecretaría de Justicia vinculada a la infraestructura penitenciaria, que crece en un 4,4%, 33.842 millones. Y esto también vinculado a infraestructura penitenciaria, que son 30.257 millones, que van al sistema concesionado para el inicio de la operación del recinto de la Laguna en Talca, la ampliación y densificación de recintos concesionados, licitación de la construcción de la Arenal y Calama,
obras complementarias en Concepción y también reapertura de Antofagasta Antiguo y La Unión, ambos como CPF. Entonces, aquí efectivamente el Ejecutivo ha priorizado y por su intervención, señor presidente, el agradecimiento también a la comisión y a sus integrantes. Gracias, subsecretario. Director. Gracias, presidente. Bueno, antes de finalizar, agradecer a usted, a los diputadas y diputados que nos pudieron escuchar hoy y dar también las razones de por qué se pidió este proyecto de ley. Pero más que nada decir, para tener la tranquilidad, cuando se inició el periodo, nosotros nos propusimos levantar y sacar transparentemente todo lo que pudiese tener alguna situación que se diera a conocer como temas de corrupción. Y efectivamente no es tan grande como y ni tan grave como se piensa. Hay un tema también que es bueno que ustedes lo sepan, cuando nosotros recibimos cerca de 8.000 sumarios en curso. En 2 años, esa cantidad bajó a 3.162 sumarios. Eso habla también del trabajo que está realizando, en este caso, el sistema jurídico de Gendarmería y quienes están detrás de los sumarios administrativos. Los temas de corrupción se están abordando, hemos sido transparentes en ese aspecto. Y cuando se presenta este proyecto de ley, no es porque estemos asustados ni estemos, como se dice en lenguaje coloquial, haciendo aguas, sino que simplemente lo tomamos como un ejemplo, como institución, para ser ejemplo ante las demás instituciones, para ser transparente y para poder seguir construyendo nuestra institución con las mismas bases sólidas que ha sido construida siempre y mostrar que nosotros damos la cara continuamente. Somos una institución que sí, carecemos de muchas cosas, pero aún así somos bastante dignos como para afrontar nuestra realidad y seguir avanzando. Prueba de ello es esta misma el proyecto de ley. Somos los primeros, lo estamos haciendo para mostrar que efectivamente no hay nada que ocultar. Muy bien, muchas gracias, director. Yo me recuerdo finalmente cuando los directores nacionales estaban más capturados por estructuras políticas, ¿no? Y era un civil quien dirigía la institución. Y siempre abogábamos para que sea alguien de la propia institución, ¿ah? Porque entendemos efectivamente el espíritu de ustedes, entendemos el compromiso de ustedes y lo hemos dicho históricamente. Así que nos alegramos de que las distintas instituciones que ustedes representan, los funcionarios, estén de acuerdo con el proyecto. Esto se votaría entonces probablemente mañana, en primer lugar de la tarde. Habiendo concluido la orden del día, se levanta la sesión.